Este es el mes patrio. En República Dominicana el mes patrio es en febrero. Y allá en República Dominicana yo creo que aquí ocurre también que se da poca importancia, o se está dando poca importancia en la parte histórica, la parte en la cual nosotros podemos, al menos mi generación ha conocido lo que son los héroes de la patria. Y yo tengo un amigo que es americano, pero que vivió toda su vida prácticamente en República Dominicana, y él me dice que cuando se toca el himno, como le enseñaron a él, tuvieron que él se para y se pone a cantar el himno, porque así fue que lo instruyeron. Y aquí no ocurre tanto así, al menos hasta donde yo me fui, al menos en la promoción. Yo soy del 90 y justamente me reuní con unos amigos el día de ayer para hacer deporte. Y yo creo que la sensación de patriotismo de nosotros ha ido disminuyendo con las nuevas generaciones. Yo creo que ya no es obligatorio enseñar, creo, aquí cívica, creo que se llamaba en mi tiempo, desarrollo social, algo así. Pero bueno, la pregunta es, nosotros como peruanos, ¿qué celebramos el 28 y el 29 de julio? El Día de la Independencia, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿por qué un país necesita una independencia? La respuesta más fácil es porque las personas de aquel momento entendían que algo estaba mal con una invasión de otro país. En ese tiempo, la invasión española. Y durante los largos años, invasiones de otros países como Chile. En aquel momento se levantaron hombres para pelear por la libertad de este pueblo. Hombres que hicieron su sacrificio por el pueblo peruano, para que este pueda considerarse más adelante, a partir de 1821, como un pueblo libre de toda opresión. Así que durante el desarrollo de esa independencia, cada nación tiene símbolos que lo recuerdan, o que recuerdan ese proceso de libertad. Y el artículo 49 de nuestra Constitución dice que los símbolos patrios, los símbolos de la patria son la bandera, el escudo y el himno nacional establecidos por la ley. Ese artículo recoge lo que son los símbolos patrios, bandera, escudo e himno. No olviden eso para el final de la prédica. Y pronto, espero, Dios mediante, yo me he de nacionalizar dominicano. Mi esposa es de allá, yo vivo allá. Y no es porque yo no quiero dejar de ser peruano, sino es porque al extranjero le sale todo a caro allá. Todo caro sale allá como extranjero. Entonces uno tiene que velar por la economía de su familia, y a mí me conviene ser dominicano. Además, no perdería la nacionalidad peruana, porque una persona puede tener hasta tres nacionalidades dependiendo del país. En fin, esta mañana quiero que me acompañen. Tú te preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con la prédica que vamos a ver acerca de la lucha con el pecado? Bueno, acompáñenme por favor a sus Biblias, porque la República Dominicana tiene en su escudo, o la República Dominicana es el único país que en su escudo, en su bandera y en su escudo, tienen un versículo de la Biblia. Y ese versículo de la Biblia es Juan 8:32. Es el único país soberano que tiene un versículo de la Biblia. Tiene la Biblia y el versículo que es Juan 8:32, y yo quiero que me acompañen allí, por favor, a Juan 8:32. Y mi objetivo esta mañana es que podamos entender lo que Jesús quiso decir cuando pronunció esas palabras registradas en la Biblia, y también en el único escudo a nivel mundial que tiene ese versículo allí. Así que leamos por favor Juan 8:32, y dicen, ¿sí? Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Este mensaje solamente tiene dos encabezados. Número 1, la verdad de Jesucristo, y número 2, la libertad del cristiano. Así que acompáñenme a orar para que el Señor bendiga su palabra y nos ayude en este día. Oremos. Señor, te damos gracias esta mañana porque tú eres bueno. Gracias porque a pesar de las diferentes circunstancias o situaciones en las que estamos, Señor, tú sigues siendo fiel a tu palabra, tú sigues siendo bueno. Ayúdanos, Señor, a recordar que cuando no podamos ver tu mano en nuestras vidas, ayúdanos a confiar en tu corazón, que es bondadoso, que busca lo mejor para sus hijos.
Recuérdanos, Señor, a Jesucristo y su muerte en la cruz, un sacrificio por nosotros, por amor, para darnos, como hemos cantado en estas 3 canciones, libertad del pecado. Y ayúdanos a entender, Señor, esta mañana lo que significa este pasaje, lo que tú quisiste decir allí a tus discípulos y también lo quieres decir aquí ahora a nosotros, tus discípulos en estos tiempos. Así que, Señor, bendice tu palabra, úngeme, Señor, para poder predicar tu palabra con denuedo. Todas tus palabras, Señor, no las mías, no mis pensamientos, sino tus pensamientos, tus palabras y todo lo que tu iglesia necesita escuchar. Y ayúdame, Señor, perdóname mis faltas, mis pecados, perdónanos nuestros pecados, Señor, que son muchos, pero el sacrificio de Cristo en la cruz nos hace aceptos delante de ti. Ayúdanos, Señor, esta mañana, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que rápidamente, el versículo es muy corto. Juan 8:32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto? Porque todos los pasajes tienen un contexto, o sea, ¿en qué momento o en qué lugar está ocurriendo esto? Jesús se encuentra aquí conversando con algunos judíos, si ustedes pueden ver, versículo 21 de Juan 8, y Jesús está advirtiendo aquí que cuando Él se vaya, algunos morirán en sus pecados. Aquellos judíos no entendían lo que Jesús les hablaba. Y Él les advierte en reiteradas ocasiones, versículo 21, ahora versículo 24, que si es que ellos no creen que Jesús es el gran yo soy, entonces ellos morirán en sus pecados. Así que el contexto de aquellos momentos es el mismo contexto de aquí y ahora, porque si tú que estás sentado aquí o parado o que estás aquí en esta iglesia, tú no crees que Jesús es el yo soy, es decir, si tú no crees que Jesús es Dios, entonces también tú morirás en tus pecados. Y vayamos una vez más, vuelvan, a mí me encanta que la gente vaya a sus Biblias o vea sus celulares, miren una vez más versículo 32 del capítulo 8. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Aquí tenemos 2 proposiciones. Una proposición es un enunciado, una propuesta, y aquí hay 2. Uno es, y conocerán la verdad, y la otra es, los harán libres. Hay 2 cosas aquí. Entonces vamos a trabajar este texto con preguntas. Así es como uno, entiendo yo, debería leer la Biblia haciéndose preguntas al texto, porque al final queremos que Jesús o Dios nos responda. Así que la primera pregunta que debemos hacer para la primera proposición, Jesús dice, ustedes van a conocer la verdad. La primera pregunta es, Jesús, ¿qué verdad la que tú me estás hablando? ¿Qué es la verdad que tengo que conocer? Entonces, para eso tenemos que ir versículo 31. Acompáñenme, por favor, al versículo 31. Juan 8, versículo 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros, o sea, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Jesús le está diciendo ahí a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente ustedes son mis discípulos. Y la palabra que Jesús está buscando o está diciéndonos que nosotros debemos conocer es la verdad de su palabra. Nosotros entendemos por la palabra de Dios como toda la Biblia, ¿verdad? Los 66 libros de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Pero en el pasaje que está aquí, Jesús no está haciendo referencia a toda la Biblia, está haciendo referencia a algunas palabras específicas. Y el texto, versículo 31, si ustedes leen conmigo una vez más, Jesús dice, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. La pregunta entonces que debe surgirnos ahora es, ¿cuál es esa palabra, Jesús? O sea, tú me estás diciendo que nosotros tenemos que conocer conocerán la verdad. Ahora, ¿cuál verdad es esa? La verdad de la palabra de Jesús. Ahora, Jesús, ¿cuál es esa verdad? Vengan conmigo al versículo 28. Les dijo Jesús, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que hago según lo que me enseñó mi Padre. Eso es lo que hago. Entonces, lo que Jesús está diciendo aquí es, cuando ustedes conozcan la verdad de mi palabra, ¿cuál es esa palabra, Jesús? Cuando ustedes entiendan o vean que el Hijo del Hombre se ha levantado, entonces sabrán que yo soy. Entonces, ¿cuál es la verdad que debemos conocer? La verdad de Jesús, de que Él sería levantado en una cruz para ser sacrificado.
Entonces, primera pregunta que hicimos, ¿cuál es la verdad? La respuesta es la verdad de la palabra de Jesús. La segunda pregunta es, Jesús, ¿cuál es esa verdad que debemos conocer? Que el Hijo del Hombre será levantado. Y esta expresión tal vez a nosotros no nos hace tal vez tanto impacto, pero si ustedes leen en Juan 3, Juan el evangelista o Juan el discípulo amado, él trae a la memoria de sus oyentes en ese momento que en la época del desierto, en la generación del desierto, también tuvieron que levantar algo para que la gente mirando ese algo pudieran ser salvos de la picadura de la serpiente. No sé si ustedes recuerdan, eso pasó en Éxodo, y es una historia muy triste porque el pueblo comenzó a murmurar contra Dios y Dios en esa rebeldía envió serpientes y la gente moría de la mordedura de las serpientes. Y Moisés intercede por el pueblo y Dios le dice a Moisés, haz una serpiente de cobre y levántala, y cada vez que una persona sea picada por la serpiente y mire la serpiente, va a vivir. Entonces las personas que escuchaban en ese momento que cuando tienen que ver a algo que iba a ser levantado, eso les traía a la memoria ese lugar donde ellos murmuraron contra Dios, y que ahora ellos están escuchando de que algo más será levantado, mejor dicho, alguien más va a ser levantado, que cuando tú lo mires también has de ser salvado, no de la picadura de una serpiente, sino de la picadura de la muerte, porque todo aquel que en Cristo cree, aunque muera, vivirá. ¿Okay? Entonces, primera pregunta, ¿qué es la verdad? La verdad de mi palabra. Segunda pregunta, ¿cuál es esa palabra, Jesús? La que el Hijo del Hombre será levantado. Entonces, en pocas palabras, lo que Jesús quiere decir es, cuando yo sea levantado, cuando yo sea levantado en una cruz, crucificado, esa es la verdad que tú tienes que conocer, esa es la verdad de mi palabra. Esa es nuestra primera respuesta, nuestra primera proposición. Y conocerán la verdad de que Jesús, o el Hijo del Hombre, será levantado. Ahora, la segunda preposición, para entrar a nuestro segundo punto, es, ¿cuál es la otra parte? ¿Cuál es la otra proposición? Y conocerán la verdad, y la verdad nos hará libres. Y eso también nos debe a nosotros hacernos otra pregunta. Ahora, Jesús, ¿tú me quieres hacer libre de qué? ¿De qué me quieres hacer libre? Voy a conocer la verdad de que tú serás levantado en una cruz, pero ¿para qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es esa libertad que tú, o libre de qué tú me vas a hacer? Y con eso entramos a la segunda parte, la libertad del cristiano, versículos 33 al 36. Y si tú te preguntas por qué nosotros deberíamos hacernos esa pregunta, ¿cuál pregunta? Oh, Jesús, ¿de qué me vas a hacer libre? Vean el versículo 33 conmigo. Los judíos, recuerden que Jesús está hablando a judíos y le dice Jesús a ellos, ellos dicen a Jesús, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Serán libres. O sea, ¿cómo tú, Jesús, me estás diciendo entonces que tengo que ser libre si yo soy hijo de Abraham, soy hijo de la promesa? Y esa misma razón, esa misma pregunta que se hacen los judíos, nosotros también deberíamos hacernos, porque si Jesús, como hemos cantado aquí en Sublime Gracia, me libertó, hemos cantado libertad, ¿libertad de qué? ¿De qué me ha hecho libre Jesús? Jesús en el versículo 34 va a darle algunas pequeñas ayudaditas para que ellos mismos entiendan de qué es lo que Jesús está diciéndoles que van a ser libres. Miren conmigo por favor el versículo 34. El versículo 34 dice, Jesús les respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y hermano, todo ser humano que no conoce la verdad de que el Hijo del Hombre al ser levantado es esclavo del pecado, es oprimido por el pecado, y la nación de su vida ha sido invadida por el pecado y lo ha esclavizado. Así que aquí deben surgirnos más preguntas también. La primera pregunta es, Jesús, ¿qué es el pecado? Así que el Evangelio de Juan utiliza 28 veces la palabra pecado, pero nunca la define. Nunca, se puede inferir, sí, leyendo versículos anteriores, posteriores, pero si ustedes tuvieran que definir el pecado, ¿a qué versículo de la Biblia ustedes irían? Efesios, ¿qué más? Romanos. ¿Qué Romanos qué? Porque Romanos es muy explícito.
Romanos capítulo 3, el 23. Gracias, hermano. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por favor, acompáñenme en sus Biblias. Vamos en hermenéutica, que es la ciencia de interpretar cualquier texto sagrado. Se dice que tú tienes que encontrar la definición del término en el mismo evangelio antes de pasarte a otros lugares. Pero Juan no lo define. Juan no define qué es el pecado. Por eso debemos ir a Pablo, que es más explícito y nos dice qué es el pecado. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos han pecado, no alcanzan la gloria de Dios. La palabra ahí no alcanzar es como que no llegan a la gloria de Dios. Y la palabra pecar allí tiene que ver, o lo que quiere decir es que tú no acertaste a la gloria de Dios. En pocas palabras, el parafraseo de ese versículo es que aquellas personas que no están buscando a Dios no la aciertan, como que la gloria de Dios no la alcanzan. Es más o menos lo que quiere decir el pasaje. El pecado, hermanos, es destituir la gloria de Dios del lugar de donde debería estar. Y la pregunta es: ¿dónde debería estar la gloria de Dios respecto a nosotros? Y la respuesta es: si Dios te va a cambiar el corazón, es porque la gloria de Dios debería estar en tu corazón. No hay otro lugar donde pueda ocurrir ese desplazamiento de la gloria. ¿Por qué? ¿Por qué yo lo digo que es la mente? Porque todos saben aquí que pecar está mal, ¿verdad? Alce la mano quien piense que pecar no está mal. Ahora, alce la mano quien piensa que pecar está mal. ¿Y por qué lo hacemos entonces? Pero mentalmente, razonalmente, nosotros entendemos que pecar está mal, pero aún así cedemos al pecado. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos diseñados para actuar bajo la mente, sino para actuar bajo nuestros deseos. Y mi mente y mi razón le sirvan a nuestros deseos. Que cuando yo pienso lo mejor, o sea, cuando yo razono en lo mejor, yo deseo lo mejor y actúo en base a lo mejor. En consejería bíblica a mí me enseñaron la siguiente, tal vez ustedes, yo lo he repetido algunas veces aquí, pero es que yo hago lo que hago porque quiero lo que quiero, porque pienso lo que pienso. Es decir, que mis acciones están mediadas por lo que yo deseo. Y un ejemplo muy fácil: ustedes pueden ver a un niño allí que él desea jugar con un juguete, y si tú le quitas el juguete, ¿qué va a hacer? Puede ser que sea un berrinche, ¿verdad? Y yo hacía esos berrinches cuando yo era niño, porque mi deseo era jugar con el juguete. Y mis acciones para conseguir es hacerle una escena a mi papá o a mi mamá y así conseguir lo que yo quiera. Porque hago lo que hago, mi berrinche, porque quiero lo que quiero. Y lo que pienso nutre a mis deseos. Y mientras yo venía caminando por aquí, le decía al Señor: Señor, yo me acuerdo cuando a ti te pedía que yo sea ordenado, porque yo era muy desordenado. Ahora soy un poquito menos desordenado, pero yo me acuerdo cuando estaba en la universidad saliendo, yo le decía: Señor, yo me acuerdo que oraba de rodillas: Señor, ayúdame a ser más organizado con mi vida, con mis días. Ayúdame a ser más organizado, porque el día que yo me case, si mi esposa no está organizada como yo, los dos vamos a ser desorganizados y al final la casa va a parecer un campo de batalla. Ese es el ejemplo, yo oraba así. Y yo recuerdo que yo sé que mentalmente, yo sé que ser desorganizado está mal. No es pecado, no puedo decir, pero no está mal porque te ayuda a perder energía, te desconcentra, etcétera, etcétera. Y yo me acuerdo que le pedí al Señor, cambia mi corazón, ayúdame a ser más organizado. Y yo me acordaba mientras venía por acá, lo que yo le pedí hace muchos años, fue hace como 6 años atrás. Cómo el Señor progresivamente ha ido guiándome a ser más organizado. No lo soy completamente, pero también mi esposa no es desorganizada y eso nos ha ayudado a nosotros, a los dos, a mirar y decir: oye, vamos a arreglar esta cosa, vamos a ver esto, vamos a hacer lo otro. Y también a ser más organizado con nuestros días, nuestras energías, nuestro dinero, etcétera, etcétera. Entonces, con esto lo que quiero decir es que nuestra mente no es que dirige nuestras acciones, sino al final nuestros deseos son lo que dirigen nuestras acciones, y por lo tanto debemos buscar los mejores deseos. Es decir, ustedes fíjense, cuando no sé, ¿cuántos están casados aquí? Alcen la mano, por favor. ¿Cuántos están casados aquí? Pocos, ok.
No sé si ustedes, cuando están casados, los casados aquí, tal vez los solteros tengo otro ejemplo más adelante, pero los casados cuando ustedes discuten, porque somos pecadores, ¿verdad? Y discutimos, tenemos discusiones. ¿Tú te has puesto a pensar por qué es que tú discutes? ¿Tú te has puesto a pensar por qué es que te molestas? La razón es porque los deseos de tu esposa chocan contra tus propios deseos. Y al final uno termina cediendo ante el mejor deseo, pero uno en ese momento no lo ve así. Por ejemplo, voy a tomar como por ejemplo, porque yo soy el mejor ejemplo de esto. Cuando yo estoy, miren, yo descanso no haciendo nada. Esa es mi forma de descansar. Cuando yo descanso, yo hasta mirando el techo, me quedo ahí y esa es mi forma de descansar. Pero mi esposa no, mi esposa descansa haciendo cosas. Yo no entiendo esa forma de cantar, pero mi esposa descansa haciendo cosas. Es más, mi mamá descansa limpiando la casa. Yo no entiendo esa forma de descansar, pero hay gente que descansa así, haciendo cosas. Pero yo no. Entonces cuando mi esposa me ve allí, ella piensa que yo no estoy haciendo nada, que estoy, qué sé yo, haciendo holgazán por ese día, pero lo que yo estoy haciendo es que estoy descansando, porque mi trabajo allá es muy mental. Entonces, los deseos de mi esposa de que yo comience a hacer algo, porque me ve que no estoy haciendo nada, chocan contra mis deseos de yo descansar y no hacer nada. Entonces, en esos dos choques de deseo, uno de los dos tiene que ceder para aligerar la situación. Pero en ese momento nos enojamos y ese enojo porque yo quiero que mi deseo sea satisfecho y tú quieres que tu deseo sea satisfecho, hace que nosotros cometemos ciertas acciones que después tú dices, pero ¿por qué yo hice esto? Algunas veces, yo digo, por ejemplo, a veces al comienzo, yo me doy cuenta y comienzo a alzar la voz. Yo no entiendo eso porque mi esposa está al frente mío y a veces también ella alza la voz porque nosotros dos nos parece que no nos estamos escuchando y yo le digo a ella, espérame, parece que estoy alzando la voz. Entonces, ¿por qué yo alcé la voz? Porque yo entiendo que esa es la forma en cómo yo voy a hacer que ella me deje descansar. Amén. En pocas palabras, las acciones que ustedes hacen cuando ustedes discuten es la forma en cómo ustedes entienden que van a conseguir sus deseos satisfechos. Al final todo es una lucha de deseos, hermanos, y eso es lo interesante de todo, porque Dios no te cambia, Dios te renueva la mente, ¿verdad? Pero lo primero que hace es cambiarte el corazón. Porque en el corazón donde están asentados tus deseos, Dios comienza a poner deseos buenos que antes tú no tenías. ¿Ustedes creen que a mí me gustaba antes leer la Biblia? ¿Ustedes creen que a mí me gustaba antes orar? ¿Ustedes creen que a mí me gustaba antes venir aquí a la iglesia, juntarme a escuchar la palabra, a conversar acerca de la Biblia? ¿Ustedes creen que a mí me gustaba eso cuando tenía 21 años, 22 antes de ir a la iglesia? No, a mí no me gustaba nada de eso. Poco a poco el Señor ha ido cambiando mi corazón, poniendo deseos piadosos. Ahora yo quiero leer la Biblia, ahora yo quiero orar, ahora yo quiero escuchar, ahora yo quiero reunirme con mis hermanos para escuchar, adorar, cantar. Ahora yo quiero. No es lo mismo yo debo que yo quiero. Y la única razón, la única forma en cómo podemos hacer eso es pidiendo al Señor que cambie nuestro corazón todos los días, que nos ayude a poner sus deseos en mí. Y poco a poco el Señor lo va a hacer. No ocurre de la noche a la mañana. Yo me sigo considerando el cristiano más inmaduro del mundo, pero el Señor poco a poco. Al final, la última estrofa de la canción, cuando estemos allá en Sion, yo diría, Señor, ya, se acabó esta batalla de andar siempre peleando contra mi yo, de querer leer la Biblia. Por fin voy a poder mirarte, escucharte, estar contigo cara a cara. Por fin, porque si ustedes no luchan aquí, ¿por qué ustedes querrían pasar una eternidad con el Señor? Porque al final tú luchas por leer tu palabra, por orar, por juntarte con tus hermanos, para poder estar en comunión con el Señor. Y cuando estemos en el otro mundo, ya cuando se pase lista, como dice el himno, pues allí haremos lo mismo que estamos intentando hacer aquí, pero que aquí tenemos otras cosas más por hacer. Entonces, acuérdense eso, el pecado es el desplazamiento de la gloria de Dios en mi corazón. Mi corazón gobierna mis decisiones, no mi razonamiento, porque Dios diseñó que mi razón le sirva a mis afectos. El pecado, en resumidas cuentas, hermanos, es el desplazamiento de Dios de mi corazón por cualquier otra cosa. Esa es la razón por la que Juan en el capítulo 4 y Juan en el capítulo 6
y ahora en el capítulo 8, Él se identifica por esas cosas que satisfacen algo de nosotros. En Juan capítulo 4, acuérdense la mujer samaritana, Jesús le dice a la mujer samaritana, ¿qué le dice Jesús a la mujer samaritana? Yo soy la fuente de agua de vida eterna, el que beba de mí nunca más volverá a tener sed. Y Juan capítulo 6, la alimentación de los 5,000, ¿qué es lo que dice Jesús? Jesús le está diciendo a los hombres, yo soy el pan de vida eterna, el que come de mí nunca más tendrá hambre. Juan está queriendo hacernos entender que si Jesús no es quien satisface tu alma, tú eres esclavo del pecado. La otra pregunta entonces que debemos hacer en el texto es, Jesús, ¿por qué entonces tengo que ser libre del pecado? La respuesta más fácil es porque si tú no eres libre del pecado, tú vas a ir al infierno. O sea, cualquiera dice, no, Jesús, imagínense que Jesús te dice a ti y te pregunta, Miguel, ¿por qué crees que Jesús, ¿por qué crees que yo te salvé de los pecados? Y Miguel responde, porque si no yo iba a ir al infierno. ¿Ustedes creen que esa respuesta honra lo que Jesús hizo en la cruz? ¿Ustedes creen que esa respuesta de librarme, comprarme un ticket al cielo y no un ticket al infierno es una respuesta que honra a Dios? En realidad, esa salvación que Dios nos da de pasar la eternidad en amor con Él es una añadidura a lo que Él está haciendo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano escoge cualquier cosa por encima de Dios, en realidad a Dios le duele. Bruno andaba mencionando que nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo en la clase de la semana anterior. Y si nosotros entristecemos al Espíritu Santo, nosotros entristecemos a Dios, porque Dios es el Espíritu Santo también. Y Dios creó la humanidad para que nosotros pudiéramos encontrar placer, satisfacción, deleite en una relación con Él mismo. Y cuando nosotros buscamos satisfacer eso para la cual nosotros fuimos diseñados, entonces a Dios le conmueve en el corazón porque estamos satisfaciendo nuestra vida con cosas que Él sabe que no son duraderas o al final no son eternas. Y miren, yo nací peruano, yo soy de Trujillo, soy trujillano. En el país, Perú, 9 veces destino culinario mundial. Lo conté recientemente, el año pasado ganamos también. Y trabajé además por 4 años como mesero en diversos restaurantes aquí. Y además mi mamá es la mejor cocinera del mundo. La sazón de la comida peruana es parte de las memorias de mis papilas gustativas. No tienen imagen. Yo acabo de subir 2 kilos aquí en 2 semanas. 3 kilos creo que. Me la he pasado comiendo nada más. Porque no se come lo mismo en el extranjero. ¿Alguien ha viajado al extranjero aquí a vivir por un tiempo? ¿Alguien? ¿Verdad? Si tú eres peruano y has comido la comida de mi mamá, la mejor comida del mundo, has trabajado en restaurantes donde de vez en cuando tú picas por ahí comida y has vivido en este país donde tu familia cocina bien, donde tus tías cocinan bien, mi abuela cocinaba también, es difícil olvidarse ese sabor, ese sazón, ese gusto. Ahora, imagínense irse a vivir al extranjero. La comida no sabe a Perú. Cada arroz, cada papa, cada pollo, cada pescado, cada cualquier cosa de comida no causa en mi paladar o en mi gusto el mismo placer que comer la comida de mi mamá, que comer la comida de mis tías o la comida que yo comía de mi abuela. La comida de otros países comparada a la de Perú, sin menospreciar la comida de otros países, a mí no me sabe a nada, es insípida cuando tú la comparas con la comida que se come aquí. Hermanos, si tú pruebas de Dios, Dios es como la comida peruana, y tu carrera, tu familia, tus hermanos, tus redes sociales, tu celular, todas otras cosas que nosotros buscamos satisfacer nuestra necesidad más profunda del alma, es comida extranjera, hermanos. Es decir que si tú pruebas de Dios, si tú pruebas que Jesús, todas las demás cosas te van a hacer o a saber insípidas. Pero solamente va a pasar eso cuando tú pruebas de Dios, cuando tú pruebes de Jesús. Antes, no.
Al final recuerden que es una lucha ¿de qué? De deseos, una lucha de placeres. Si tú me das a escoger entre una comida extranjera y una comida peruana, 1000 veces yo me voy a ir con la comida peruana. Si tú me das a escoger entre el problema de estar enviciado con el cigarro y saber que Dios me dice que cuide mi cuerpo porque es un cuerpo por el cual yo puedo bendecir a otros, pues el hecho de saber que Jesús trae más placer, el hecho de saber que Jesús quiere lo mejor para mí me va a hacer escoger eso a pesar de que tal vez yo quisiera fumar. Y es lo mismo con cualquier cosa, si es con las mujeres, en el caso de infidelidades, si es con la bebida, con el alcohol, todo es lo mismo. Si pruebas a Jesús, tú puedes dejar las otras cosas porque vas a tener mejor placer en Cristo que en las demás cosas. ¿Me están entendiendo? Porque yo siento que me están quedando, No, bien. Miren, mi esposa vino aquí hace 2 años, alguno de ustedes lo conoció, probó la comida peruana y le fascinó. Subimos ese tiempo 3 kilos esa semana. En 2 semanas subimos 3 kilos en 2 semanas. Ahora yo he subido 2 kilos en 2 semanas. Ahora, cada vez que nosotros allá en República Dominicana vamos a un restaurante o a algún hotel donde hay, o resort como hay en esos, y cuando yo tengo que pagar por esa comida, yo me pongo a pensar y digo, wow, voy a pagar por esta comida sabiendo que no sabe tan bien como sabe en Perú. Pero tengo que pagarlo, ¿verdad? Porque ya lo consumimos. Pero a mí me conmueve porque yo digo, no sabe igual, yo siento que estoy pagando mucho por esta comida, sabiendo que mi esposa puede comer la comida que sabe mejor aquí en Perú. Y eso que hay restaurantes peruanos, pero que no saben lo mismo. Y yo me pongo triste, porque me conmuevo, porque al final yo sé que lo mejor para mi esposa a nivel de gusto y de placer es la comida peruana. Y Dios se pone así de triste en una mayor expresión que yo, cuando Él ve que tú satisfaces tu alma en cosas que no te van a satisfacer. Cuando tú la satisfaces en alcohol, cuando tú la satisfaces en mujeres, cuando tú la satisfaces en andar buscando lo último en tecnología, cuando tú satisfaces eso en tu carrera, cuando tú buscas satisfacer lo profundo de tu alma en las relaciones, en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos. Cuando Dios ve que tú buscas satisfacer lo más profundo de tu ser en esas cosas, Él se conmueve y se pone triste. Dios se conmueve y se pone triste cuando Él ve que tú estás buscando satisfacer tus deseos, tus placeres en cosas que no satisfacen. Él se conmueve en su corazón. Y cuando Dios mira al ser humano y ve que tiene su deleite en cosas, sabiendo que su hijo puede producir un mejor placer, puede ser comida peruana, Él se conmueve porque no hay mayor placer o deleite que Él mismo. Él lo sabe y por eso Él levantó a su hijo en una cruz para que dejes el agua de pozo y comas del pan de vida y bebas el agua de vida eterna y también seas satisfecho para siempre. Volvamos a nuestro pasaje, por favor lean conmigo 8, versículo 32. Vamos terminando ya. La palabra del Señor en Juan 8, versículo 32 dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Jesús, ¿cuál verdad? Oh, la verdad de tu palabra, la verdad que si conocen que Jesús es el Hijo de Dios, que fue levantado como sacrificio en una cruz para poder escoger a Dios como la fuente de mi mayor placer. Esa verdad me va a hacer libre. ¿Y libre de qué? De la opresión, de la esclavitud, del pecado. Libres de elegir lo terrenal por encima de Dios. Vamos a ser libres, capaces de elegir un mayor placer. Y vamos a poder elegir a Jesucristo, quien todo lo satisface y quien es suficiente para nuestras vidas. No antes. Antes buscamos comida extranjera. Pero una vez que Dios cambia nuestros corazones, podemos nosotros buscar la mejor comida. A Él mismo, ¿verdad? Porque Él se considera el pan de vida eterna. Así que durante la opresión de España, aquí en este país, durante la opresión de Chile, en algunas guerras o batallas en el pueblo peruano, se levantaron hombres que pagaron el precio del sacrificio para poder decir feliz día de la independencia, pueblo peruano. Pero durante la opresión del pecado dentro del pueblo de Dios, Dios levantó no varios hombres, sino un solo hombre que pagó el precio de sacrificio en una cruz para poder decir consumado es, feliz día de la independencia
pueblo de Dios. Porque si tú estás en Cristo y conoces la verdad de Cristo, eres libre de la esclavitud del pecado. Entonces, ¿cómo yo recuerdo que yo debo luchar contra el pecado? Recordando y conociendo más esa verdad. Están diciendo que ya nos vamos. 3 aplicaciones rápido. Conoce la verdad. Número 1, conoce la verdad. Tus grupos pequeños, tu lectura de la Biblia, juntarte con hermanos para leer la Biblia. No desperdicies ese tiempo. Razona, medita, reflexiona y piensa en la palabra de Dios con el fin de amar más al Dios de la palabra. Número 1, conoce la verdad. Número 2, eres libre. Si conoces la verdad del Evangelio de Jesús, eres libre de la opresión y esclavitud del pecado. Ahora, en Cristo, puedes decirle no al pecado. Antes no podías, antes tú cedías, pero ahora tú puedes decirle en Cristo no al pecado. Y si caes en el camino, como bien repetía Bruno, recuerda las palabras de Jesús: consumado es una vez para siempre, mi sacrificio es una sola vez y para siempre, y todo aquel que cree en mí, aunque muera, vivirá. Aunque caiga, mi sangre es suficiente para levantarte, porque en mí hay un mejor placer. Y número 3, amigos que aún no han puesto su esperanza en Cristo, mira tu vida y ve todas las fuentes de placer que te han decepcionado, que te han defraudado. A mí, yo ponía mis placeres en las relaciones. Yo no podía estar solo, no podía estar soltero en un momento de mi vida, y siempre andaba buscando satisfacerlo con relaciones. Y todo al final era un defraude, un desaire. Me sentía más vacío de lo que yo pensaba que estaba lleno. Pero Dios, cuando puse mi esperanza en Cristo, por primera vez pude sentir una satisfacción plena. Por primera vez en mi vida. Si yo tengo no tengo una naranja aquí ahora en mis manos, si yo te digo, ¿a qué sabe la naranja? Tú no me vas a poder responderla, porque la naranja la tengo yo y la estoy probando yo. Ven a Cristo y prueba de Cristo, para que entiendas lo que te estoy diciendo. Y una vez allí tú podrás decir, como el Salmo 73, como tú termines, por favor, termino. Busquen por favor Salmo 73, versículo 25, y con esto cierro. El Salmo 73, versículo 25 dice Asaf, entendiendo que es Dios quien satisface todo. Asaf dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Por hombres valientes, vamos a celebrar este fin de mes, de libertad, Día de Independencia. Por esos hombres valientes podemos decir feliz Día de Independencia, pueblo peruano. Pero por la obra, muerte y resurrección de Jesús, nosotros hoy, en todos los días de nuestras vidas, podemos decir feliz Día de Independencia, pueblo de Dios. Amén. Amén. Puestos de pie, iglesia. Vamos a entonar el cántico que está a continuación en sus hojitas, que lleva como título Aquella Cruz. Traicionado